Asambleísta Paco Moncayo. Señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas, voy a realizar algunos comentarios que se fundamentan en cómo a través de esta ley y de este veto contradecimos el espíritu fundamental de la Constitución de Montecristi, violamos derechos de los ecuatorianos y las ecuatorianas y realmente afectamos de una manera dramática al funcionamiento del sistema de educación nacional. Posiblemente a algunos de ustedes se les ha pasado desapercibidos algunos de los temas que hoy yo voy a tocar. En primer lugar, en el artículo 6, cuando se habla que es deber del Estado garantizar una educación integral que incluya la educación en el amor, es algo realmente tan general. Yo entendería que uno aprendía a amar el terruño cuando estudiaba el lugar natal, o lo que en Quito llamábamos la cátedra del ciudadano, porque solo se ama lo que se conoce. Podría ser que se refiere al amor a la patria, ese patriotismo que hace que los héroes no vacilen en entregar el tributo de su vida a las grandes causas de una sociedad, de un país. Pero como están junto con la sexualidad, quedo en duda de cuál fue el espíritu de quienes redactaron este veto. Yo creo que ahí debemos ratificarnos en el texto del artículo 6, porque no tiene sentido como está. Aquí yo tengo muchas compañeras y compañeros que tenemos especial preocupación por los temas de género y posiblemente no se han dado cuenta que en el artículo 9 se suprime la garantía de representación paritaria de hombres y mujeres en los espacios de organización estudiantil. ¿Cuál es el argumento del veto? Porque no todos los colegios tienen alumnos hombres y mujeres, pero por Dios, por lo menos debían haber puesto que se mantenga la paridad donde esto sea posible. Y no se olviden ustedes que hay una tendencia en la educación ecuatoriana a avanzar en el sentido de incorporar hombres y mujeres en los institutos educativos. Del artículo 12 ya se ha hablado bastante. Yo voy a hablar esto como militar, como alumno del heroico Colegio Nacional Mejía, como alumno del heroico Colegio Militar, como alumno de la heroica Universidad Central y profesor también de ella. Una de las más grandes transformaciones del alfarismo en la educación fue el laicismo. ¿Por qué la conducta diferente de los militares ecuatorianos con relación a aquellos del Cono Sur? ¿Por qué hubo, y está el nombre de él aquí escrito, un general Enríquez Gallo, un general Larrea Alba, fundadores del socialismo en este país? ¿Por qué? Porque con Eloy Alfaro se crearon colegio militar, academia militar, laicos. Esto es un atentado terrible en contra del alfarismo que tanto se pregona y hay que defender que se mantenga, por lo tanto, el artículo como estuvo redactado. Señoras, señores, política más religión genera ayatolas. Y yo no quiero ver ayatolas en Carondelet ni en ninguna otra parte del sistema de gobierno de este país. En el artículo 65 ya se ha dicho sobre las juntas distritales, pero ¿cuál es el principal
el principal problema que genera conflictos. ¿De dónde nacen los conflictos en la relación humana en el sistema público? El conflicto nace entre el que manda y ordena y el que obedece o tiene que obedecer. Si es que es así, ¿cómo pueden estar resolviendo los conflictos quienes son parte de los conflictos o pueden estar involucrados en los conflictos? De manera que a mi juicio en este artículo se debe mantener cómo estuvo el texto, cómo deben estar conformados, con un psicólogo, una abogada, una doctora en jurisprudencia, una trabajadora social, al margen de las relaciones que se generan entre autoridades, entre educadores, entre alumnos. Sobre el Sistema Nacional de Evaluación. Miren, aquí es otra vez volver al viejo tema, de que hay que evaluar a los alumnos y hay que evaluar a los docentes. Compañeras, compañeros, ¿quién propone la política educativa en un país? ¿Los maestros proponen la política educativa en un país? ¿Los alumnos proponen la política educativa en un país? ¿Quién impone el modelo pedagógico? Los alumnos, los maestros. Si fracasan, aquí han fracasado ¿cuántas ocasiones de reforma? En Cuba hay una sola ley, no se ha reformado y son los chicos mejor educados de América Latina. Aquí hemos hecho reformas, pero han sido los ministros, los presidentes los que han motivado esas reformas. Si ellos no van a estar evaluados, si no se evalúa el modelo, si no se evalúan las políticas educativas, solo al alumno con esta visión vertical, autoritaria, solo al profesor, y como después se conforma además el sistema con las 3 P's, entonces este va a ser un sistema persecutorio para los profesores que se atrevan a pensar diferente de cómo piensa el poder. Vamos al artículo 71. En el artículo 71, que hay que analizarlo junto con el anterior, nuevamente atacamos la autonomía, que es lo usual en los proyectos de leyes que nos llegan. Atacamos la autonomía al colocar en la Junta Directiva del Instituto Nacional de Educación Educativa nuevamente las 3 P's, presidente, presidente y presidente, porque un delegado el presidente, un delegado la Secretaría Nacional de Educación Superior, de la que ya se apoderó el presidente con la Ley de Educación Superior, y un delegado de la Secretaría de la CEMPLADES. Presidente, 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 apoderado del sistema evaluatorio para evaluar solo a los alumnos y solo a los profesores. Esto es realmente un atentado. Les hago notar cómo se va atacando a los derechos de los ecuatorianos. Ustedes pueden observar en el artículo 108, cuando se habla de las vacantes, se borra la aplicación de medidas de acción afirmativa. ¿En qué queda la Constitución? ¿En qué quedan los grupos de atención prioritaria? Y el argumento es falaz, porque aquí no se dice que una persona no calificada dentro de estos grupos reemplace a una calificada. Lo que se tiene que entender es que entre 2 personas con igual calificación, la acción afirmativa tiene que ser para las personas que son de atención prioritaria conforme a la Constitución. De manera que ese es, a mi juicio, otro atentado. Y me voy a referir a uno más de los... queda 1 minuto de asambleísta. Hemos sido profesores. ¿Acaso que uno entra a las 7 de la mañana y da las clases hasta las 8 y después del otro profesor ya está esperando ahí detrás de uno para... La hora pedagógica tiene una razón de ser, porque hay que cambiar de maestro,
porque los alumnos no pueden saturarse, como ya se ha dicho, de atender los procesos pedagógicos sin interrupción, porque son materias distintas, porque hay que moverse desde una aula hasta otra aula. Por eso también hay una hora pedagógica. ¿Cómo podrían los profesores? Termino mi hora de 60 minutos aquí y paso a dar mi hora de 60 minutos acá. ¿Cómo? ¿Se van a trasladar por levitación? Por Dios, esto es no entender, no haber estado nunca en un colegio, no haber estado nunca en una escuela para saber cómo funcionan nuestros centros de educación. También hay un artículo en el cual se le suprime la representación de las nacionalidades. Entonces, todos los aspectos que son fundamentales para la Constitución están siendo vulnerados. Señor presidente, yo querría pedirle a usted, pedirle a la Asamblea, que al momento de votar lo hagamos artículo por artículo, para poder expresar nuestra votación no en paquete, porque si votamos la propuesta del compañero Rodríguez en paquete, vamos a estar de acuerdo en muchos de los aspectos, todos. ¿Y qué va a pasar con el resto? ¿Se quedan en el limbo? ¿Los vamos a volver a tratar? ¿Los vamos a volver a votar? Mi propuesta sería que votemos artículo por la trascendencia que tiene esta ley y el veto que se ha presentado. Muchas gracias, señor presidente.